Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos López, eh, coordinador de Vitale Game Dev, una comunidad independiente de desarrollo de juegos de mesa, video, rol. Y estamos en Conclave Ludens, la emisión número 10, un espacio, un podcast donde nos dedicamos a hablar con respecto al mundo del juego desde el punto de vista de creadores, eh, divulgadores lúdicos y promotores culturales relacionados al mundo del juego. El día de hoy tengo el honor de que me acompañe, como generalmente o habitualmente, Héctor Guerrero, una referencia en la difusión cultural relacionada al juego, aunque él siempre dice lo contrario, y me acompaña Jesús, eh, conocido por muchos por ser la cabeza al frente de de Revolución Lúdica, un proyecto de interconexión entre creadores y generadores de contenidos relacionados a juegos de mesa en América Latina. Pero no sé si quisieran ahondar un poquito más allá de su papel, algo que quisieran que el público que nos ve ahora o nos ve en la retransmisión sepa al respecto de ustedes. Les cedo la palabra a quien me levante la mano. No puedo, no podemos, estamos a distancia, Ira. ¿Cómo vamos a levantar tu mano? Bueno, se ve en la cámara, se ve en la cámara. Jesús, preséntate, Jesús. Déjanos conocer más de ti. Oigan, hasta amigos, muy buenas noches, a todos los seguidores de este canal. Un gusto, estar con ustedes otra vez, amigo Carlos. Ya de tiempo teníamos ya pactado esta reunión. Igual un gusto, un honor, como lo dijo ya Carlos, estar con Héctor, que es un gran difusor desde allá, desde la cultura y desde México y todo eso. Yo soy Jesús Gutiérrez Laura, desde Tacna, que es una ciudad límite inferior de Perú. Que venimos impulsando esto de los juegos de mesa, también a nuestro modo, y que como lo dijo Carlos, también pertenezco a este movimiento que es Revolución Lúdica, y ahorita lo estoy poniendo Just Game Tacna, que es el canal con el cual yo difundo, ¿no? Subo fotos, quizás hay videos y algunas charlas que se hicieron con Just Game Tacna, pero también apoyando a Revolución Lúdica. Sí, hacemos en Revolución Lúdica, bueno, el último contenido que hemos hecho son una especie de charlas entre medios lúdicos quizás de otros países que se reunían como un espacio igual que gente de Brasil, gente de Argentina. Ahora va a haber otra reunión también con los amigos de Inteligencias Lúdicas de Brasil que están conectando. O sea, la gente ya de Brasil se está conectando a nosotros que somos de habla hispana. Entonces, eso ya dice mucho de que esta cultura está rompiendo barreras en todos sus sentidos, ¿no? Y eso es, en resumen, un poquito que lo que se hace Revolución Libre, que son charlas, ¿no? Y todavía los otros proyectos ahorita están en pausa, pero ya poco a poco lo voy a ir contando según cómo me diga Carlos. Un saludo. Carlos, si prendes tu micrófono, te escucharemos a la perfección, ¿eh? También sé el lenguaje del labio, ¿no? Ok, ok. Jesús, digo, antes de que entremos en la dinámica del proyecto, me gustaría preguntarte un par de cosas al respecto de Revolución Lúdica para las personas que estén interesadas. La primera de ellas es ¿por qué nace esta iniciativa? Y la segunda es ¿qué papel crees que jugó Revolución Lúdica durante la pandemia? Me refiero al hecho de si crees que fue un factor, por ejemplo, para en esta época que estuvimos todos mucho más ligados al entretenimiento, comunicación y trabajo de forma digital, se convirtió en un conector mucho más eficaz entre los diferentes elementos del medio lúdico, en este caso de juego de mesa en América Latina. Oye, en realidad que te agradezco la forma en la que lo presentaste. En serio que es muy reconfortante para mí, por lo menos, escuchar ese tipo de presentación, de cómo lo ves tú, por lo menos, Carlos, y me imagino que así también lo ven más personas, ¿no? Bueno, Revolución Lúdica fue un proyecto que nace con la alianza quizás de dos amigos que tienen la idea de iniciar, de hacer una continuidad de lo que ya hemos experimentado. Por ejemplo, hablando de mí,
yo ya había participado en una actividad que realizó Rubén Rolón, que es la Cuarentena Challenge, y como una esponja llegué a absorbir lo que me gustó y lo plasmé para el proyecto de Revolución Lúdica, que era encuentros, ¿no? Para creadores de prototipos de juegos de mesa. También es Cristian, que me ayudó bastante. También había participado en un evento que había aquí en Perú, que era la Mi Plegame Jam, y yo participé también, pero de forma online. Entonces, también hubo un poco de ayuda de DEFCON en su momento. Entonces, agarramos todos los tipos de experiencias, hicimos algún tipo de documentación, digamos, bases, etcétera, y fue así de que se pudo hacer esta primera convocatoria y la verdad que tuvo bonitos resultados, al menos en Perú, porque conocimos creadores y continuamos con la misma intención de los otros proyectos que se venían dando, ¿no? Eso sería en la parte de cómo inicia, porque gracias a que tuvo la primera acogida, fue de que se lanza la segunda convocatoria, pero ya a nivel Latinoamérica, y que también llama la atención, ¿no? Llama la atención porque vimos nuestro banner o sea, la publicación, que incluso ya llegaba no solamente a nivel Latinoamérica, sino que también ya lo veían en España, en otros países que también gustan de juegos de mesa. Entonces, hubo como 30 participantes, si no recuerdo, pero lo hermoso en ambas convocatorias fue de que hubo apoyo de medios lúdicos, ¿no? O de conocedores de juegos de mesa que participaron como jurados. Entonces, por eso te lo agradezco, porque así como tú lo mencionaste, demostraste la pasión que tú tienes por los juegos de mesa, ¿no? O sea, ese aprecio, ese cariño, de la misma forma los jurados. Y usualmente, o sea, por la calidad de los tipos de jurados, también fue un poco más exigente la clasificatoria, pero sí hubo bastante participación. Y el fin de todo este proyecto era más que nada demostrar que aquí en Latinoamérica hay talento, ¿no? Hay talento, y hay mucho talento. Entonces, me gustaría dar quizás las noticias de lo bueno que se consiguió con Revolución Lúdica, o que se sigue consiguiendo, entre comillas, pero quizás para más adelante, pero para contestar a tu pregunta, esa sería la forma en que inicia, ¿no? Ahora, creo que también me preguntaste cuál es su repercusión en Latinoamérica en la temporada de pandemia. Bueno, en temporada de pandemia todos estábamos encerrados en las casas, algunos no sabíamos qué hacer, pensamos que ya no podíamos crear juegos de mesa, ya no nos podíamos reunir, pero felizmente que hubo plataformas como Tabletopía y Tabletop que cayeron en serio que cayeron en su momento preciso para poder ser utilizadas. Y nos capacitamos en ellas y gracias a ellas pudimos nosotros jugar, ¿no? Podemos jugar. Y ya podías jugar no solamente quizás con la gente cercana, sino que también podías conectarte gracias a estos eventos, como le digo, Revolución Lúdica fue a algunos de los eventos, pero también hubo otros, ¿no? Como les dijo, Cuarentena Challenge, y más adelante ya vino esto de la creativa, la TAM, ¿no? Y otros que hubo también en Chile, ¿no? En Chile, la FES Luden, creo que hizo algunos, y otro de Neptuno. O sea, es una continuación ¿no? de encuentros que se vino realizando. Entonces, Revolución Lúdica, quizás lo que captó también fue tratar de tener jurados y agradar a las personas o apoyar a las personas que estaban participando en la misma. Pero obviamente, según las bases que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué tipo de repercusión tuvo? Tuvo una buena repercusión porque los participantes ahora, por mencionarlos, luego que ellos pasaban por un proceso, o sea, no solamente era participar y eliminarse, no, ellos participaban por una, entre comillas, capacitación, porque lo que aprendíamos de Tabletopía, ellos ya salían sabiendo montar un juego de Tabletopía, salían con un poco de información básica de diseño gráfico, porque de esa forma podían decorar mejor sus prototipos, y de esa forma era un poquito más visible en Tabletopía. Entonces, les sirvió, no era de que participaran y se iban con una cara triste, no, sino que participaban por pasión y también aprendían. Entonces, eso es lo que se pudo aportar para Latinoamérica, porque ya había gente que salía con esa información y obviamente a sus amigos les enseñaba, a la gente que conocía y se iba, como pasaba, ¿no? Se fue multiplicando todo ese tipo de información y ya todos, ya ahora era como una cultura saber tabletopía, ya todos sabemos tabletopía.
porque buscamos la información, porque la necesitábamos. Entonces, fue muy necesario que haya ese tipo de encuentros. ¿Qué otra forma también repercutió? Eh, Ahora, ya dando las buenas noticias, hubo Kickstarter, ¿no? Uno de los que participó y tuvimos el honor de que participara como, entre comillas, asociado honorífico, ¿no? El creador de prototipos de juego de mesa es el amigo Carlos, ¿no? Y el amigo Carlos ya financió un juego que se realizó y se inició como prototipo dentro de estos encuentros de Revolución Lúdica, que era el Camino a mi clan, y ahora ya es Enroladados, ¿no? Entonces, se cumplió ese proyecto. Otro amigo también, que es el amigo Ricardo, que igual aprendió bastante, tenía bastante potencial, y su juego también ya fue financiado en Kickstarter. Entonces, eso se podría decir que son algunas cosas que influyeron, ¿no? Porque demostró que realmente si un latinoamericano tiene un juego, es apreciado y puede conseguir metas. Y eso sería quizás en resumen, ¿no? Hay más información, pero sería en resumen de lo que se pudo influir, ¿no? Cómo este tipo de encuentros demostró ese talento y cómo al final fue visto no solamente por Latinoamérica, sino por el otro lado del mundo, se podría decir, ¿no? Ok, pues mira, te comento, creo que la labor que llevaron a cabo ustedes y que llevan a cabo eh, otras personas también en Latinoamérica es vital y es muy importante para poder combatir ciertos estereotipos y actitudes. No voy a clasificarlas con apelativos denotativos, pero existen algunas personas que tienen prejuicios. Algunos conocerán que hace algunos años en la Board Game, esta base de datos de juegos de mesa de origen americano, a, apareció algunos posts que decían que las personas provenientes de Europa y de origen europeo eran mejores diseñadores, ¿no? Eh, Creo que es importante mostrar el talento que hay en América Latina y al mismo tiempo romper estos estereotipos, ¿no? Si me dejas acotar un poco, si me dejas acotar, ¿se escucha? Ya, mira, quizás sí, o sea, a veces dicen que no hay palabra mal dicha, sino que hay mal interpretada, ¿no? Bueno, todos podemos mejorar, ¿no? Y todos podemos aprender. Entonces, haciendo una comparación quizás un poco histórica antigua, y quizás un poco triste, cuando pasó esto de la bomba de Hiroshima, ¿no? Con las personas japonesas, los mandaron a diferentes lugares a aprender. Entonces, aprendieron se podría decir que hacer todo lo que son circuitos y todo lo demás que ustedes ya conocen, pero ahora Japón es una potencia. Entonces, quizás es más sabio reconocer qué me falta y aprender. Entonces, creo que por ahí va el mensaje, ¿no? Si lo puedo yo maquillar un poco, sería de que siempre hay mejores personas, pero nosotros no nos quita nada mejorar. Entonces, y de eso se trata. Si escuchamos un tipo de información así o un mensaje así, simplemente hay que tomarlo de buena forma, ¿no? Aceptar una realidad, pero en base a esa realidad también, ¿no? Demostrar. Demostrar, porque créanme que con esta revolución que hemos conocido gente que tiene bastante talento, sino que el detalle era las vitrinas, ¿no? Y todos nos enriquecemos. O sea, quizás que un poquito de esto le falta ya, porque justamente no hay esa conexión, ¿no? Y justamente a lo que nos falta a nosotros también lo podemos sacar de allá. Entonces, como quien dice, ¿no? O sea, todos podemos mejorar y todos siempre sabemos algo de lo nuestro. En nuestro caso, en lo que se quería hacer con Revolución Lúdica no lo menciono mucho, pero los retos para hacer los juegos eran con temas ligados a algo latinoamericano, leyendas, culturas urbanas, porque eso es lo que nos nutre. O sea, la gente que viene de turismo viene con este tema, aquí hay bastante conocimiento de cultura ancestral, eso es lo rico que tenemos. Entonces, eso hay que mostrarlo, aflorarlo. Si hay un juego que se creó
un creador de Alemania que dijo que juego que se llama Cusco o Tiahuanaco, está bien, hay que aplaudirlo, ¿no? Porque nos está mostrando. Pero nosotros también, en base a eso, también mejorar, poner nuestra parte, que nosotros, no solo, si tuvo una información del 1 al 10, nosotros demostrar que tenemos información del 10 hasta el 100, ¿no? Porque nosotros somos de acá, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, o sea, no criticarnos ni hacer una carrera, sino más que nada aprender de todos. Sí, así, continúa. Jesús, ¿me das chance de compartir tu página de Facebook, la de Revolución Lúdica, por si alguien quiere seguirte? Sí, sí, te la paso, te la paso. Digo, aquí tengo ya preparado, o sea, permíteme tantito. Ah, listo, genial, genial. Ok, no sé si se está viendo. Sí. Ok, esta es la página, pueden buscarla en Facebook por lo que tal cual, como se ve aquí. Igual no sé si nos quieras comentar algo al respecto del tipo de contenido que pueden encontrar en la página. Bueno, por el momento van a encontrar van a encontrar el contenido de lo que son charlas, porque la iniciativa que se tenía era de que las charlas ahora, las charlas lúdicas, la den moderadores que son de otros países, ¿no? Y estaban en este momento rotando. Por ejemplo, la última encargada fue de Cultura Ludens, de un amigo peruano. Y la penúltima fue de los amigos de Inteligencias Lúdicas de Brasil. Y la antepenúltima fue encargada los amigos de Chile. Entonces, iba rotando. Como les decía, es un espacio más que nada para que nos vamos relacionando, vamos haciendo amistad, vamos compartiendo contenido. Esa es una que yo me encargué, porque el tema era difundir las campañas que estaban en este momento en Kickstarter. Y de ahí, quizás solo, o sea, al menos de los 4 invitados, todas se financiaron. Y Dynamite dijo, Una lástima el caso de Alan. Digo, lo estamos sí, viendo en pero pantalla. que lo tenía proyectado. Y también estaba invitado en esa vez el amigo Saúl, que también le habíamos hecho una entrevista. Entonces, todos se financiaron. Ahora, el caso de Alan fue de que él ya lo había proyectado. Ahora le va a poner mucha fuerza, ¿no? Quizás lo va a armar un poquito mejor, pero es muy buen juego, la verdad, muy buen juego, el del Dynamite. Y lo va a volver a lanzar. Ya lo he puesto también en mi otra página de Premium Play autorizados, porque hay más gente ahí, entonces para que también lo vean. Pero me da alegría de que todos han logrado su financiamiento. Igual el que está en la esquina superior, Emanuel, también se financió su juego. Uh-huh. Los de Codem, de TCG Codem, también se financió. Entonces, da gusto, la verdad que da gusto tener amigos que logran sus metas, ¿no? Vale. Pues muchísimas gracias por todo este contexto que nos has dado, Jesús. Entonces, vamos a darle al tema, porque también ya nos desviamos tal vez un poquito. Pues muchas gracias y felicidades por el trabajo que has estado realizando, Jesús. La verdad es que es impresionante. No, gracias a ti por el apoyo, Héctor. Sí. ¿Yo qué? Yo no hice nada. Tú hiciste todo. A mí qué, a mí no me echen la culpa. No, es que en serio que Héctor también yo agradezco desde aquí. Héctor también nos apoyó porque también nos relacionó con el medio y en su contexto con el medio mexicano, ¿no? Participamos en algunas cosas del Discord, hasta incluso nosotros como grupo tuvimos el agrado de participar en un encuentro era una jam internacional que la estabas apoyando. No recuerdo muy bien, pero era una jam con un símbolo de un planeta. La Global Game Jam. Global Game Jam, ya. Y ahí participamos con un juego. Incluso yo he participado en algunas charlas de creación de videojuegos. Entonces, en serio que es muy, muy agradable la forma en que nos trataron y también muy importante el tipo de información que brindas desde tu canal. Entonces, fue muy importante para nosotros también. Ustedes hicieron toda la chamba, la verdad es que me estás echando demasiadas flores donde no hay. Y sí me acuerdo que ustedes hicieron un trabajo internacional súper bueno y qué bueno que lo siguen haciendo, qué bueno que sigan trabajando en ello.
Y pues bueno, ahora sí, vámonos con el tema. Ok. Como pueden ver, tenemos 6 temas: ecología, lógica, estética, humor, tiempo y derrota. Eh, como saben, el tópico es Te nada digo que más cada como vez para... te pones más místico. Ok. Vamos a tirar el dado y a ver qué sale. 1. El Estaba en uno. 1, ¿no? Además. Creo que siempre sale uno. Creo que siempre sale uno. El místico, el más místico de todos los temas. Ecología. Ecología. Ok, ok. Un tema candente, energético. En decadencia. Sí. No sé quién quiera comenzar. Micrófono libre. Ok, adelante. Bueno, quizás para mencionar lo que pasó aquí en Perú hubo un problema que fue con la empresa Repsol, quizás no sé si lo escucharon en noticias internacionales, que malogró muchas áreas del litoral de la costa del Perú, porque hubo una conexión mala, unos equipos o unos tubos, por así decirlo, por donde pasaba la gasolina que ya estaban en malos estados, y por esa mala conexión hubo una ruptura y se derrochó todo el petróleo, ¿no?, en el mar, y hubo una contaminación horrible. Hubo algunos canales o sea, que de México que vinieron a hacer, se podría decir que la informativa, ¿no?, para sus blogs. Y eso es una realidad que quizás no la auguraba yo, y ahí sí me voy metiendo los juegos de mesa, pero que siempre se ha visto en información de juegos de mesa, porque siempre vemos el tipo de contaminación que se hace, ¿no? Y si lo puedo meter el tema de ecología, ¿no? Sí, con la fauna marina. Y he visto juegos cuando yo participé en esta última cuarentena challenge, encargada, porque esa fue la segunda edición, y yo hice un juego que se llamaba Salvemos el Océano, ¿ya? En base a otros juegos que ya había, que eran de la misma, ¿no? Con la misma intención, ¿no? Salvemos el ambiente, evitemos que haya mucha tala, y me encontré bastantes juegos ecológicos, ¿no? Bastantes juegos ecológicos. Y me dio mucho gusto porque algunos quizás no tenían mucha fama, pero eran prototipos que utilizaban docentes para enseñarle a sus alumnos. Entonces, si hablamos de ecología, también nos vamos a acercar a docentes. Yo soy profesor de educación primaria. Entonces, justamente por esa razón, yo creé ese juego, es un juego para jugar en solitario y también de forma grupal, que consistía en tener redes y poder reciclar, recoger las botellas de plástico, los aritos de Zig Pack, ¿no? Acá le dicen Zig Pack, lo de las latas de cerveza, que vienen esas argollitas, y las bolsas, las famosas bolsas con basura que botan al mar. Entonces, el objetivo del juego era recoger todo eso, pero también había incluido las manchas de petróleo, porque siempre ha habido estos casos de derroche de petróleo, pero que al final nunca, como el caso de Perú, nunca han tenido un castigo severo, la verdad. Y ahora en Perú estamos sufriendo por eso, porque no hay un castigo severo, y se habla bastante de la corrupción, ¿no? De la corrupción, porque simplemente ya la noticia no sale, y sin embargo hay bastante fauna que murió. ¿Y o sea, quién aboga por estos animales? ¿Quién, no? ¿Quién aboga por estos paisajes? ¿Quién aboga por todos los pescadores que estaban en esa zona, tranquilos, o sea, con ese hábitat, estaban en equilibrio constante, pero llega una empresa que de forma irresponsable o negligente contamina toda esta zona? Entonces, ahí me di cuenta de que el juego que yo hice y lo que hicieron los demás, que van con este tema de ecología, tiene bastante importancia, así como los juegos que crean con temas históricos, que es para información que nos nutre, también los juegos ecológicos, ¿no? Y creo que eso es un campo que se debería explotar más. Y esa sería mi opinión con respecto al tema ecológico. Es interesante que lo hayas mencionado. Sí me acuerdo del desastre que generó. Fue un desastre de meses
¿no? Y que creo que al final de cuentas nunca se solucionó, ¿no? O sea, vaya, no, nunca se resarció el daño, independientemente de si hubo un monto económico o no para la recuperación. Digo, el impacto ecológico fue brutal, 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 brutal. En este sentido, hay muchas cosas de las que se puedan hablar dentro de ecología y juegos. Me acuerdo de juegos como Absu, me acuerdo de algunos otros juegos, de juegos de mesa está por ahí Mariposa, ¿no? También que recientemente salió. Hay muchos casos. De, lo que me ha tocado vivir, a mí me tocó vivir el año pasado y el año antepasado unos eventos digitales que fue la Climatic Game Jam o la Game Jam climática, que fue un evento para crear juegos que hablaran precisamente sobre ecología. La mayoría de estos juegos tuvieron que salir en realidad virtual. Entonces hubo unos casos muy interesantes de un juego, una suerte de juego de mesa en realidad virtual, donde tenías el globo terráqueo y lo ibas girando, ibas colocando cosas. Por desgracia no se terminó, las personas del equipo tuvieron muchos problemas al interior y ya no supimos qué pasó con eso. Y hubo otros proyectos que sí resultaron bastante buenos y que tuvieron algún tipo de seguimiento. El Flash Act del año pasado, que también fue ciencia, arte y tecnología, que estuvo muy basado en precisamente el cuidado del medio ambiente. También hubo unos resultados maravillosos. El juego ganador, bueno, no, más bien no fue juego, porque ahí eran más bien piezas artísticas o juegos o alguna otra forma de expresión para darnos a entender cuál era el problema o alguna situación de ecología. Y ganó un juego que se llama, una puesta en escena que se llama Expedición 2030 o Marte 2030, algo así me acuerdo. Y pues es una obra es una ópera entre teatro, música, video, que habla acerca de pues, la diferencia o la situación científica entre preservar la vida en la Tierra o irse a Marte, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación? O sea, estamos pensando en irnos a Marte con toda la tecnología que tenemos, ¿vale la pena irnos a Marte o mejor salvamos el planeta, ¿no? Hacían esa reflexión muy, muy interesante y pues creo que hay mucha tela de donde cortar. Además, también recuerdo, pues hay varios juegos de mesa y videojuegos que hablan acerca del tema. Lo único que me gustaría poner sobre la llaga es, pese a todo, siento que no hemos hecho gran cambio en el impacto ecológico, ¿no? Y por ahí algunas personas decían que no es tanto de los ciudadanos de a pie, o sea, no es tanto de nosotros, sino son las grandes industrias las que están contaminando, algunos países que están contaminando de manera brutal, digas Estados Unidos y China, que están contaminando de manera brutal, pero de todas maneras las pocas acciones que nosotros podamos tomar creo que sí impactan, aunque sea poquito, pero hay que ser constantes y seguirlas haciendo, ¿no? Ok, me gustaría comentar algo al respecto, ¿no? Juegos ecológicos hay, y eso no lo podemos discutir con la temática. En Bolivia también, en Bolivia creo que es el ciclo del agua. Pero, ¿qué tan ecológicos son realmente? O sea, por ejemplo, si yo estoy pensando en un juego, algún AAA, el que gusten, digo, para no señalar ninguna compañía en concreto, digo, voy a decir un Final Fantasy nada más por tener un ejemplo sin bases reales. Si nosotros sacáramos una tabulación del tiempo que se lleva a hacer un juego de ese tipo, la energía eléctrica, los materiales, la huella ecológica en concreto del juego, todavía la distribución del juego en su formato físico y en sus formatos digitales y la reproducción del juego,
¿Qué tan ecológico es jugar, por ejemplo, un juego de video? ¿Qué tan ecológico es jugar un juego de mesa? Eh, por ejemplo, hablamos de papel, pero muchísimas veces decimos son cartón, son papel, son plástico, pero no consideramos que esas materias primas también tienen un origen y seguramente también tienen un impacto. Eh, no sé, tal vez es también una forma de meter el dedo en la llaga. ¿Qué piensan al respecto? Digo? Jesús, adelante. Bueno, la verdad es que así como la deuda, que es una cárcel, una prisión que ya está andando, es una bola de nieve que va creciendo y que no la paramos y por eso suben las cosas todos los años, ¿no? Lo mismo pasa con esto del calentamiento global, esto de la deforestación, o sea, la realidad es que no va a detenerse, pero hay una esperanza y la esperanza es el futuro, ¿no? Que son los niños. La educación es la esperanza de todo país. Si un país es educado de cierta forma, es educado para no hacer algo que es incorrecto, por lo menos lo va a lograr con la educación. Entonces, si bien es cierto, tenemos dos opciones, ¿no? Una es contaminar, contaminar, contaminar y seguir contaminando, o al menos haciendo algo que sabemos que contamina, pero es un sacrificio, entre comillas, ¿no? Si lo hablamos de forma material, yéndonos al caso que ahorita tenemos, que son juegos de mesa que utilizan hojas, papel y todo lo demás, ¿no? Pero con un solo juego, yo puedo inculcar esta información de cultura que va a repercutir en 100 personas, por no decir 1000, ¿no? Por no decir 1000, que va a frenar que estas 1000 personas contaminen de forma inescrupulosa. Entonces, ya estamos hablando de una inversión en educación. Pero si es que lamentablemente nos dejamos ganar por este negativismo, jamás vamos a encontrar una solución. Entonces, la decisión hay que tomarla y hay que tomarla ya, porque como ya lo mencionó el amigo Héctor, estamos contra reloj. La nave, como decía nuestro amigo Saúl Sánchez, todos estamos en la misma nave. No porque ahorita, como decían, ¿no? El virus explotó en China hasta que llegue acá, ¿no? Y ya llegó. Entonces, es un atismo de la realidad que vivimos. Lo que pasa allá influye acá. Así como geopolíticamente está pasando el otro tema, que también va a influir acá, entonces es lo mismo con el ambiente. Si cada vez apostamos más en la educación, de salvar de lo que es la ecología, porque ¿qué cosa es la ecología? La ecología es el equilibrio, es el estudio de la ciencia, que es entre los seres vivos y su medio ambiente, ¿no? Cómo se repercuten entre sí y cómo distorsionan este equilibrio, esta abundancia que existe. Entonces, ahorita tenemos que apostar bastante a las energías renovables. Hay bastantes informaciones que son reales, digamos. Todos sabemos que el mar se mueve y tiene energía. Y hay máquinas que utilizan esa energía, la absorben y la pueden administrar. Todos sabemos que con paneles solares, o sea, podemos almacenar energía, ¿no? Y estamos hablando de ecología porque estamos hablando del ambiente, cómo preservamos el ambiente. Todos sabemos que podemos ser agricultores y podemos, entre comillas, algunos productos nosotros poder tenerlos, ¿no? Cosecharlos y etcétera. Pero eso es con educación. Si no nos educan de esa información, si no lo conocemos, vamos a seguir como la mayoría de la masa, solo hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y ya, y yo te pago y ahí, y sigue avanzando esta información de contaminación que no se puede hacer nada, y estamos con ese pesimismo que no se puede hacer nada, y al final nos convencen y no se puede hacer nada, vamos a estar con puros distractivos. Me parece muy importante que desde este canal también toquemos estos temas, porque nos influyen. O sea, los juegos de mesa no están ajenos a la realidad, sino que pueden repercutir en una forma positiva. Y los juegos de mesa sirven de forma educativa y también sirven de forma, entre comillas, nos enriquecen nuestro espíritu, nuestra forma de ser, la esencia de cada persona. Hasta ese punto llega un juego de mesa, ¿no? Y ya, quizás eso me gustaría comentar, ¿no? Ahorita me recordaste un chiste tragicómico que escuché
Las películas catastrofistas eran una advertencia, no un, no un objetivo a alcanzar, ¿no? Ay, por Dios. Y yo creo que ya en cuestión de medio ambiente ya estamos fritos, ¿no? Ya el Doomsclock ya nos alcanzó, ya lo rebasamos, ya valimos cheto, ¿no? Curiosamente hubo una suerte de esperanza con la pandemia, muchos cambios de hábito, muchos cambios, pero a final de cuentas volvimos a lo mismo, ¿no? El consumo, el consumo, el consumo, y creo que eso es lo que está impactando muchísimo. Como bien dices, Jesús, no vamos a dejar de consumir, no vamos a dejar de hacer cosas, no vamos a dejar de tener necesidades, no vamos a dejar de producir. Eh, eh, Creo que hay que seguir produciendo de manera inteligente y creo que hay que seguir consumiendo también de manera prudente, ¿no? En ese sentido. Yo sí encuentro en las nuevas modalidades de los juegos de mesa digitales muchas ventajas, ¿no? El impacto también a través de traslados, que si bien yo era muy feliz viajando, porque pre-pandemia pues estaba viajando hasta 4 veces al año, pero no me había dado cuenta del impacto ecológico que tenía, ¿no? ¿Cómo le llamaste, Carlos? La huella de carbono que yo generaba a partir de eso. Estaba muy Huella cabrona, ecológica. ¿no? Y ahora la huella Le llaman ecológica huella es ecológica. la huella ecológica que yo dejaba, estaba muy, muy cabrona en ese sentido, ¿no? Y ahora con las nuevas tecnologías siguen contaminando, porque a final de cuentas pensamos, a veces no pensamos cuánto cuesta mandar un correo electrónico, que era lo mismo que pasaba con las criptos, ¿no? Lo que se critica mucho de las criptos. Eh, pues mandar un correo electrónico no es poco ecológico tampoco, ¿no? Y bueno, el uso de estas energías, pero curiosamente también son energías que, como bien dices, Jesús, son renovables y creo que es un punto muy interesante tomar como parte del mar. Creo que es un gran generador de energía eléctrica y a lo mejor por ahí viene el futuro, ¿no? A lo mejor tragicómico también decir que el futuro o está debajo del mar o está en el espacio. Depende de qué tanto jodamos nuestro ambiente. Sí, ahora estaba viendo un documental de Stephen Hopkins, así creo que es, y él ya habla, ¿no? De que tenemos que seguir estudiando, informándonos y todo esto de aquí por el tema, porque ya no solo tenemos que pensar en la Tierra, ¿no? Sino que ya tenemos que pensar, así, quizás en, bueno, él no lo ve como comedia, él sí lo ve como que tiene que ser, que ya debemos ir, se podría decir que a Marte, ¿no? Y ahora, para tocar un poco de tema de realidad, ya, o sea, una limitante siempre ha sido la creación de naves y que éstas sean efectivas. Entonces ya tenemos aquí a un señor como es Elon Musk, que por lo menos ya demostró que es posible, y yo creo que con eso que realizó, la NASA ya le hizo un contrato. Entonces, estamos hablando de una esperanza aún, ¿no? Pero aún así, tampoco la idea es escapar y punto, ¿no? Sino que, como les decía, mientras mejor nos eduquemos, vamos a poder aprender de nuestra historia, ¿no? Dice que el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Entonces, por más que te vayas a Marte y vas a hacer lo mismo, entonces está de más, ¿no? Sí, eso quería acotar, que todavía estamos en esta realidad de expansión, ¿no? Cambio de hábitos. Adelante, Carlos. Um, Digo, en realidad estamos también perdiendo un poco de perspectiva el tema cuando hablamos de ecología, ¿no? Eh, ¿Qué les gusta? Esto comenzaría en los años 70 con lo que llaman algunos modernidad, ¿no? Término con el que no estoy de acuerdo, porque creo que modernidad se refiere a la actualidad. Ya de ahí luego vienen los pensadores que hablan de la posmodernidad y lo que quieran inventar después. Eh, Comienza toda esta idea de la ecología, recursos sustentables, las personas que comienzan con la idea de, vamos a llamarle responsabilidad ecológica. Y de entrada existe una pared, le vamos a llamar pared de cristal, ¿no? Una pared de cristal
donde los poderosos, los países y los medios se oponen porque va en contra de sus intereses. Pero creo que aquí sucede un fenómeno que yo le he llamado, bueno, si alguien me puede ayudar, Héctor, no sé si, ¿cómo le llaman en programación a algo cuando se adapta? Tiene su nombre. Ay, 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 ay. ¿Se aclimata? Responsivo, ¿no? Creo que le llaman. ¿Reactivo? Bueno, vamos a decir, el gran enemigo, esta entidad que está interesada en sacar solo beneficios, aprendió del error, se dio cuenta que estaba en el escarnio público y entonces de repente se pintó de verde y de repente era buena onda, de repente soy eco-friendly. O sea, hablábamos hace un rato del mar. Los generadores oceánicos suenan muy bien, pero son muy peligrosos para la fauna, por ejemplo. Sucedía ya con las presas hidroeléctricas. Hay mucha fauna acuática que la pagaba, ¿no? O sea, si un pececito cometía el error de pasar por ahí, batido, ¿no? Ahora vemos este asunto de las hélices, los campos de hélices, y incluso hace poco estaba viendo información que en Siberia, para montar estas granjas, voy a llamarle reguiletes. Reguiletes Eólicas, eléctricos. granjas Son eólicas, ajá. reguiletes. Sí, Incluso, aspas, sí. sí, bueno, en Siberia, europeos, para que vean que no es algo exclusivo de América Latina, no nos pasa solamente a nosotros, a los campesinos les quitaban el acceso a sus tierras y cero tierras de cultivo, por ejemplo. La pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿realmente hay un interés ecológico o lo que estamos viendo nada más es en realidad el gran sistema adaptándose y maquillándose, ¿no? O sea, poniéndose de colores bonitos. Yo lo veo Pues es muchísimo en el... ambas. Es ambas, ¿no? Creo que es una búsqueda de eficientar la energía para bajar costos de producción, obviamente, por un lado, y por el otro, pues también es un beneficio social, ¿no? Yo estaba muy confiado en el reactor chino, este reactor de fusión, pero pues todavía no lo han podido echar a andar, ¿no? Apenas vamos en 20 segundos de que lo pueden echar a andar para hacer pruebas, pero yo estaba confiando en eso, ¿no? Y se Imagínense apaga. un reactor de ese tipo, pues todo lo que va a ahorrar de energía y todo lo que evita de problemas, ¿no? La solución es Xenogears, para el que lo haya jugado lo entenderá. Sí, oye, y estos temas, ahora regresando al tema de los juegos de mesa, regresando al tema de los juegos de mesa, sabemos que a bastantes nos gusta el lore, juegos, se podría decir, no, de rol, mitológicos, pero también hay una gran, o sea, ahorita, por lo menos por parte de EG, que es una editorial, he visto que está sacando juegos con contenido de juegos espaciales, ¿no? También, y hay bastantes juegos de mesa con contenido espacial. Entonces, de cierta forma, también nos exhorta a que no solamente pensemos, ¿no? A que va a ser, que todo, o sea, va a ser a nivel de la Tierra, ¿no? Sino que también, así como Elon Musk, pensar más allá, ¿no? Más allá. Y mientras Ese más cuate allá nos quiere, pensamos, ese cuate nos pues ser quiere más. dejar aquí en la Tierra. Claro, claro, pero No, no, a ver, regresar al voy a hablar no en defensa ni a favor del Elon. Yo creo, curiosamente, aquí les hablaré desde mi ancianidad, porque curiosamente la generación de mi época eh, nacimos con una idea del espacio, o sea, nacimos en una época donde la carrera espacial estaba en su máximo apogeo, a los pocos años se truncó, ¿no? Entonces de repente como que nos quedamos mucho con esas ideas del espacio, de ser astronautas, de conocer más de lo que hay. Y ahora que ya estamos en la edad productiva y que ya estamos en la edad de autosuficiencia económica, bueno, si es que eso existe, creo que pues saltó este compa junto con Jeff Bezos, supongo, y empezaron a jalar la idea de, pues, ¿por qué no? Ahora que tenemos dinero lo estúpido, pues, ¿por qué no pensar en una carrera espacial? Y obviamente, pues, hay muchos beneficios de ello, ¿no? Beneficios científicos.
No por nada, pues muchos de los beneficios de la vida cotidiana han sido o han nacido de la carrera espacial en muchos momentos, ¿no? Dígase, entre otras múltiples cosas, el horno de microondas, ¿no? Que ahora ya quedó pasado de moda y ahora es la freidora de aire, pero pues, supongo que Eso era tiene muchos avances militar. tecnológicos. La El freidora de microondas fue aire. militar. No, el microondas fue militar. Segunda Ah, Guerra bueno, Mundial. fue militar y fue de aviación, ¿no? O sea, fue uno de las ventajas tecnológicas de ese tipo de cosas. O sea, en fin, el GPS, ¿no? Que también es militar, pero que también tuvo muchas implicaciones aeroespaciales, en fin. Fíjate, no tocamos temas, no tocamos el tema de juego bélico, juego de guerra, que es un gran tema por lo que está pasando. Así de Sí, sí. sencillo. Oye, yo quería acotar ahí, mira, justo me hiciste acordar, que es cierto, o sea, bueno, no quiero hablar mucho de Elon Musk, porque también tuvo sus orígenes ahí, ¿no? En Silicon Valley y todo eso, ¿no? Con los ordenadores. Después se juntó, o sea, yo sé la biografía, pero me gustó el tema que tocaste de que nos inculcaron esta moda de viajes al espacio. Y justo tú lo debes saber más porque estás más metido en este tema de videojuegos. Y un juego la rompió, que es el Space Gracias Invader. por decirme viejo, pero sí. No, o sea, me refiero a la información, a la información que manejas de videojuegos. Entonces, el Space Invader fue un exitazo, ¿no? Trataba de esta navecita que tenía que matar a bastantes aliens. Entonces, ahora hablando otra vez, regresando al tema de los juegos de mesa. Ok, nada más, déjame acotar sobre eso. El caso de Space Invaders es muy específico porque se trató de un caso de autocensura. Algún día ya creo que lo habíamos mencionado, si no hay algo que se iba a mencionar. Eh, Cuando tú caricaturizas un hecho violento, este siempre es mucho más digerible a las personas. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, imagínense en un niño que te está viendo feo y trae un cuchillo en la mano. Ok. Ahora imagínense a Naruto echándote ojos con una kunai. Naruto era un niño con un cuchillo cuando se enojaba, ¿no? Así todo. Pero es una caricatura. En ese momento parece que se laxan las cosas, se vuelve mucho más ligero. Entonces, lo que sucedió con Space Invaders es que era un juego de tipo militar. Representaba la llegada de tropas occidentales a Japón y tú desde la costa tenías que ir disparándole a los invasores. ¿Qué sucede? Pues entonces no puedo venderle a Occidente un juego de matar occidentales y terminaron cambiándolo por alienígenas y pasó de una vista hacia el frente como cenital a hacer un corte vertical hacia arriba, ¿no? Nada más era esa acotación, ¿no? Perdón. Sí, sí es cierto que a veces, bueno, en todo caso, ese es el origen de ese juego, ¿no? Que sí, recién me estoy acordando. Pero bueno, los temas bélicos siempre van a estar, ¿no? Y lo único que podemos sacar de los temas bélicos es de que podemos ser mejores, ¿no? Que somos gente, entre comillas, inteligente, que por lo menos a nivel local podemos tomar decisiones que nos puedan beneficiar. Y ya si quiero ser un poco más estricto, sería decir, o sea, a veces se pelean dos países, pero no es culpa de los pobladores, sino de los jefes, ¿no? Entonces sería bueno cambiar a los jefes y no cambiar a los, o sacrificar a los pobladores. Pero ya, cerrando el tema, regresando al tema, como le decía, yo mencioné ese juego porque tuvo un buen impacto, fue bien buen acogido y se transformó esto a un exitazo, ¿no? Que fue mencionado en la BGG, incluso que Cielos de Metal, ¿no? Cielos de Metal. Y es un juego muy reconocido que, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llamaba la empresa. SGE, creo que es. Ya, pero ahora también está adaptada al español gracias a Debir. Entonces ya la podemos tener. Entonces, pero todos estos temas también son juegos espaciales, ¿no? Y quería igual mencionarlo. Fíjate que es curioso ahorita que mencionas, que haces esta mención. Yo no pensaría que Space Invaders es un juego específicamente que hable del espacio, más bien como que va dentro de la época. Pero creo que algo que sí cambió esta carrera espacial fue la tecnología, o sea, fue la informática.
porque a final de cuentas siempre pensar en salir al espacio era pensar en millones, 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 millones de pesos, dólares o lo que tú quieras llamarle, la moneda que quieras. Era estúpidamente imposible, nada más nos quedábamos en esos sueños, ¿no? De cuando podamos salir. ¿Qué es lo que están retomando este tipo de personas como Elon y el Bezos, entre otros, ¿no? Y que dan esta esperanza, estas posibilidades de esperanza con nuevas tecnologías y demás, y mucha gente se refugió a final de cuentas en la informática, no por nada también el boom informático que hubo, porque hay muchos cerebros allá afuera, ¿no? Y todos empezaron a toquetear las computadoras, hicieron del Internet lo que conocemos ahora, haciendo alusión a la gracia que decía de Bill Gates, ¿no? De que imagínate en estos años con múltiples de computadoras, ¿qué va a poder hacer el ser humano? Y de repente salen con memes de lo más tarados, ¿no? Pero bueno, es parte de la humanidad, ahí nos vamos dando cuenta de esas cosas. Pero un factor interesante que ahorita se une con lo que estaban diciendo exactamente con respecto a la guerra. Recuerdo que Jacinto Quesnel en algún momento lo comentaba. La idiosincrasia es la que marca el tipo de juegos, ¿no? O sea, no podemos pensar o podemos deducir de por qué jugamos tantos juegos de guerra, si es que el país predominante en estas cosas pues, es Estados Unidos, ¿no? Se basa su economía, se basan sus costumbres, ¿no? Internas, pues básicamente en una situación bélica. Entonces, por eso es que tenemos mucho de esos juegos. O sea, ¿por qué se juega tanto de ese tipo de juegos en Estados Unidos? Aquí en México y Latinoamérica, pues mucho se hablaba del FIFA, ¿no? De por qué el FIFA es el juego predominante en estas latitudes o en estas nacionalidades, pues porque corresponde un poquito más al tipo de pensamiento y de idiosincrasia de la gente, ¿no? En Estados Unidos, pues el juego más jugado, no sé si sigue siendo Fortnite o en algún momento lo fue, o en su momento PUBG o Call of Duty o algunos de esos tipos de juegos de disparos, a comparación de Latinoamérica, pues que sigue, creo, reinando por ahí el FIFA, ¿no? En este tipo de cosas. Y eso también me recuerda a uno de las jams que tuvimos, de la jam de Humboldt, que curiosamente fue una jam que se hizo en Perú, en Colombia y en México, ¿no? O sea, fueron 3 países los que tuvieron su Game Jam. Y tuve el placer de compartir con peruanos y con colombianos en Alemania. Y era muy interesante cómo los colombianos y los peruanos, pero en particular los colombianos, porque llevaron a alguien específicamente del Amazonas, ¿no? O sea, una partecita de lo que tocaba ahí del Amazonas, y la forma de expresar acerca de la naturaleza, ¿no? La forma de expresar acerca de la cosmovisión, y creo que es algo como ya lo dijiste, Jesús, es algo que es inherente a nuestras culturas y que debemos reflejarlo, ¿no? Y que es algo que nos debe importar. ¿Y por qué nos importan nuestras culturas prehispánicas? ¿Por qué nos importa la cultura de conservación o la cultura del naturalismo, ¿no? Porque es inherente a nuestra cultura. ¿Por qué debemos de cuidar el país, ¿no? Creo que es una de las cosas que tenemos más en común entre Perú y México, pues el país, el maíz, perdón, no el país, el maíz. El maíz para nosotros es esa base fundamental de nuestras culturas, ¿no? Y bueno, es una cosa que debemos explotar en cualquier medio de cultura creativa, ¿no? Me perdí algo, pero tuve que moverme. Pero por lo poco que escuché mencionaron a Call of Duty. Digo, sin tocar el tema que está pasando actualmente, no perdamos de vista que es un juego con evidentes intenciones propagandísticas. Entonces, a mí me llama la atención cómo incluso creo que se empieza a vislumbrar eh, esta situación ya no solo en el plano local, ¿no? Hablamos de guerras futuristas, guerras en estaciones espaciales, guerras en otros planetas,
Y seguramente tendremos, no sé, tal vez en 50 años, no creo que sea tan pronto, escuchemos de ese tipo, se escuchen de ese tipo de noticias por los recursos de otros planetas. O sea, simplemente los metales raros son meteoritos y... Fíjate que en ese sentido yo confío en que no. Yo confío en que no. Yo que sí soy nacido en la época de la Guerra Fría, ¿no? Sí noté un cambio en la humanidad muy, muy fuerte a raíz de la guerra económica. Yo pensé que la guerra económica era la que iba a ser más fuerte. De repente lo que está sucediendo actualmente en el mundo en ese sentido, pues tiene muchas lógicas, ¿no? Tiene muchas lógicas armamentísticas de que es el motor de movimiento de algunos países, ¿no? La venta de armas y demás. Pero a final de cuentas, creo, y creo que las cifras por ahí se mencionaban, es la época en que menos violencia o menos muertes por guerra ha habido, ¿no? O sea, hay violencia, existe mucho de estos problemas de la guerra o de armas, ¿no? Sin embargo, sigue siendo, a comparación con otras épocas, menos guerras que antes, ¿no? O sea, creo que estamos más civilizados en ese sentido. Eh, Creo y confío en que la humanidad sí cambie su manera de pensar. Creo que podemos decir el 99% del planeta o el 99.9% del planeta, de las personas que habitan el planeta, están en contra de la guerra, ¿no? A lo mejor tendrán sus preferencias de qué país tiene la razón y qué país no la tiene, pero lo que sí estamos unánimes es que no estamos de acuerdo con la guerra, no estamos de acuerdo con la muerte de personas inocentes a causas de otras personas, ¿no? A causas de intereses que ni siquiera te tocan, ¿no? Pero bueno, ese será tema para otra tirada de dados. Perdón, o sea, si alguien me ve en la cara sonriente, no es porque el tema me dé risa, lo que me da risa es que desde nuestra producción nos habíamos propuesto no tocar ese tipo de temas. Es así de, ¿cómo llegamos aquí? Yo llego al rescate. Quería mencionar, antes bueno, quizás regresando al tema anterior, el amigo Héctor había mencionado esta convención, creo que con el nombre Humboldt, ¿no? Quizás ahí también estuvo John Lee, que es uno de los que está difundiendo desde acá, desde Perú, es un profesor de videojuegos. Pero ya, saliendo de las especificaciones, ¿quién fue Humboldt? Bueno, Humboldt fue un científico, estudioso, geólogo, de zoología, de mineralogía, que influyó por parte en lo que es el tema de transformación, o sea, cómo ha ido transformándose el clima, ¿no? A repercusión de los seres humanos y también de forma natural. Entonces, también estamos abordando temas ecológicos. Entonces, Humboldt incluso se le dio el nombre a una corriente peruana porque él la descubrió, es un descubridor. En Perú, Humboldt por lo menos Alexander von Humboldt es bastante conocido y bastantes colegios llevan su nombre, ¿no? Y regresando bueno, quería hacer un guiño, ¿no? Porque también influyó, creo que dio información del altiplano mexicano, que algunas corrientes dejaron en sequía, claro, en sequía, a estos valles de México. O sea, también tuvo repercusión hasta en México este personaje. Ya, pero regresando al tema de Perú. Eh, Influyó en bastantes estudios de la fauna peruana, ¿ya? De la fauna peruana y de eventos marinos que hay aquí. Entonces, regresando ahora al tema de los juegos de mesa, hay un juego de mesa que fue muy reconocido aquí en Perú y de muy buena calidad y creo que de colocación que se llama Humboldt. Ustedes lo buscan, se llama Humboldt y creo que son de autores limeños y que se podría decir que como tuvo todo este movimiento de talento latinoamericano y todo, DeVir hizo iniciativas porque quería talentos latinoamericanos. Y también ya vino ¿no? David Latán, ¿no? También vinieron Asmo de acá y todo eso porque hay talento acá en Latinoamérica. Entonces, bueno, en todo caso, los autores del juego Humboldt tuvieron su publicación por parte de DeVir Colombia, que se aperturaba DeVir Colombia. Entonces, está ligado, o sea, el tema de los videojuegos que conecta con este personaje Humboldt también llega a conectar con nosotros a raíz de este juego de mesa Humboldt, que también tiene bastante información de la fauna
y es bastante entretenido, que a la vez nos educa, pero que ha tenido este reconocimiento. Miren, una empresa extranjera ha reconocido el talento latinoamericano de peruanos y se está haciendo obviamente publicado en Colombia, gracias a David Colombia, ¿no? Y también hay otros juegos, ¿no? Como el de Moctezuma, de los amigos de México, el otro del Messi Escape de amigos de Chile. Pero como les digo, o sea, todos estamos conectados, ¿no? Estamos conectados y los juegos de mesa también influyen de forma importante en este tema ecológico. Fíjate que una forma de unir todo lo que estábamos platicando acerca de la ciencia, la carrera espacial, la guerra, ¿no? La ciencia a través de la guerra, es precisamente en esa exploración, en esos investigadores, ¿no? O sea, el conocimiento que sacan a partir de esas exploraciones o el conocimiento que sacan a partir de meterse en ese tipo de problemas. Sí, efectivamente, el evento de Humboldt, la Game Jam de Humboldt, ubicó a los 3 países precisamente porque Humboldt pasó por los 3 países e hizo cosas importantes en los 3 países, ¿no? Descubrimientos importantes y pues a final de cuentas impactan en la vida cotidiana y sobre todo en la ecología, porque una de las cosas que hizo mucho Humboldt fue recabar la información de plantas y de especies, ¿no? Y entre otras muchas cosas. Acá en México hizo cosas también en minas. Él fue el que ideó unas bombas de oxígeno o algo por el estilo para estar en las minas, ¿no? Sí, pero eso contesta la pregunta que decías, ¿no? De que, mira, si ya lo hizo alguien en el pasado, ¿qué nos impide que nosotros que tenemos más información, más tecnología, que también alguien lo pueda hacer? Y es por eso que yo creo que es muy importante no perder la esperanza, porque ahorita nosotros estamos conversando del tema, es cierto, ¿no? Pero ahorita, en estos momentos, en Harvard o en las mejores universidades, los que estudian física y todo, necesitan esas esperanzas para seguir estudiando, para seguir encontrando fórmulas, para seguir investigando soluciones. Si nos cerramos a que no hay esperanza, simplemente nos dejamos de avanzar. Uno no sabe, yo puedo tener un hijo que puede impactar en el mundo, ¿no? Como el papá de Einstein, entre comillas, ¿no? Él no sabía que su hijo iba a impactar en el mundo. Entonces, de cualquier lugar nace, igual como un millonario puede nacer del lugar más, con menos recursos, de la misma forma, o sea, el caos, ¿no? El caos es así, entonces simplemente no hay que perder las esperanzas. Bueno, en este punto es cuando yo empiezo a poner el contrapunto. Por cierto, saludos a todos, buenas noches. Hola, pero ya llegaste cuando termine el programa, Ira. No. De hecho, no iba a venir, pero cuando escuché todo lo que estaban diciendo, dije, tengo que hacer mi intervención, porque están demasiado positivistas. Hay que meter un poquito de realidad. Momento. Voy a acotar algo nada más. Tienes el micrófono desactivado. Sabemos que tienes puntos muy radicales, los respetamos, están chidos, pero nada más dejar en claro que es un posicionamiento personal. Y así, digo, eso es todo. Tienes micrófono abierto. Bueno. Más que un posicionamiento, lo que voy a decir es una serie de hechos que son un tanto incómodos para algunas personas. Primero lo primero, los medios de entretenimiento son hasta cierto punto secundarios. Son simplemente una forma en la cual las personas tienen un desfogue para que sigan teniendo rendimiento para el sistema. Sea cine, sean videojuegos, juegos de mesa, literatura, teatro. Bien se dijo antes, en algunas sociedades que lo único que necesitas para mantener funcionando todo es pan y circo. El pan es la comida, el circo es esto, el entretenimiento. Así que hasta cierto punto, toda forma de entretenimiento es innegablemente antiecológica, ya que es algo que no es indispensable para la supervivencia de los medios en los cuales está. Ahora, hay otra cosa que decir, y que es una puntualidad que a mucha gente no le gusta, lo de la paz, y de que la guerra solamente trae desgracia. Hoy en día muchas personas pasan desapercibido el hecho de que mucho de lo que tienen, de lo que poseen y de lo que brinda su calidad de vida son fruto de la guerra. Simplemente las latas, los alimentos enlatados existen gracias a una convocatoria para que las fuerzas militares tuvieran una forma más fácil de preservar, transportar los alimentos. Y no lo hizo tanto por patriotismo quien las inventó,
Lo hizo porque había un premio en metálico. De nuevo volvemos al interés egoísta de los individuos. Por eso es que hasta cierto punto yo considero que todo mensaje directamente ecológico viene del egoísmo, porque no toman en cuenta uno de los más grandes factores. Todo ser que existe tiene un impacto, y todo impacto puede ser cuantificado. ¿A qué quiero llegar? Podemos tomar en cuenta cuánto alimento va a consumir una persona alrededor de un estimado de 30, 40 años, que es su vida sana, y cuánto va a poder consumir a posteriori. Todas las personas no tienen en cuenta que para esos alimentos se necesita recursos, ya sea tanto en parcelas como en agua. Un animal consume agua y consume alimento durante toda su vida. Una planta va a consumir espacio y a su vez también agua. Por eso es que mucha gente dice, pero ¿por qué no quitan las vacas, que son el mayor contaminante? Perdónenme, pero una vaca de hecho es curiosamente uno de los animales que menos agua necesitan a la hora de la crianza. ¿Quieres un animal que sí consume muchísima agua? El cordero. Al nivel de carne que genera un cordero por el agua que consume y el territorio de pastoreo que requiere, es increíblemente ineficiente. Pero son verdades incómodas que a muchas personas no quieren tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el negocio del cordero tiene a ciertos sectores de la élite. Entonces volvemos al mismo punto. Todo tiene un interés económico, todo está en metálico. Y no porque nos antigüemos y digamos que algo no es nocivo para el resto del mundo, va a dejar de serlo. Nuestra propia presencia es antiecológica. Ok. Exacto, tantito. no me parece que sea nuevo ni siquiera, ¿no? Es un tema que ya se conoce, que se tiene bastante bien estudiado en ese sentido, y que era algo de lo que platicábamos al inicio, es esta responsabilidad que tenemos ante nuestro consumo, ¿no? Sabemos que impactamos, o sea, sabemos que todo lo que hacemos impacta ecológicamente, positiva o negativamente, la mayoría negativa, ¿no? Por el consumo, en este sentido. Solamente sí, también con respecto a lo que dices de los avances científicos a partir de la guerra, sí, definitivamente, eso también es algo muy conocido. Sin embargo, creo que también los avances científicos que ha habido en tiempos de paz han sido lo suficientemente buenos, ¿no? Como para decir, ¿qué tantos avances más tienes gracias a la guerra? ¿No? O sea, creo que hay un equilibrio. No digo que no, porque a final de cuentas los problemas siempre nos generan buscar mejores soluciones, ¿no? Y eso es parte del ser humano. Adelante, Carlos, perdón. Lo que creo que aquí sucede, y es tal vez, yo lo atribuyo a esto, igual podría estar equivocado, es que cuando hablamos de guerra se hablan de presupuestos increíbles. Es decir, o sea, la cantidad que se invierte, no solamente en las milicias, no solamente en la manufactura bélica, es enorme, también en el desarrollo que tienen. Digo, es curioso, por ejemplo, otra vez, tengo que mencionar a Call of Duty, perdón que lo haga si alguien es fanático, pero es una triste verdad. Ese juego cuando nació andaba buscaba la asesoría del ejército norteamericano con respecto a temas bélicos, a las armas, que les dieran acceso a los modelos para poder modelarlas adecuadamente, ciertas cosas, no sé, estoy pensando en lenguaje de señas táctico internacional, cosas de ese tipo, ¿no? Ahora es Estados Unidos, la milicia, el que financia esa saga, está más que comprobado, y otros juegos de carácter bélico, porque se dieron cuenta del poder que tenían como herramienta. Lo mismo pasa en el aspecto científico. Muchas de las investigaciones, si tuvieran no sé, estoy pensando en microondas, si hubieran dicho que era para sustituir las estufas, seguramente la tecnología, si hubiera sido presentada así, no hubiera recibido dinero. Les dijeron que era para detectar aviones, ok, toma el dinero, hay presupuesto. Ese suele ser el gran factor, ¿no? Estamos hablando de economía. Quien haya jugado Metal Gear comprende muchas de las tonterías que estamos diciendo. Al final de cuentas, existe una economía basada en guerra, existe una economía de guerra, y hay países que lamentablemente su forma de subsistir, y así como, no sé si en Perú haya existido este discurso,
pero por lo menos aquí en México algunos políticos sí lo han usado, y es, hay que enseñarles, por ejemplo, a las personas de Lampa, estoy pensando, por ejemplo, en los, no es alusivo, los guachicoleros de Hidalgo, del estado de Hidalgo, que no tienen otra forma o no conocen otra forma de subsistencia y por eso se mueven a ese medio delictivo. Esperemos que algún día estos países bélicos, que no menciono sus nombres, pero bien que tienen unos 3 colores, banderas de rayas y estrellas, entiendan que hay un futuro donde pueden generar una economía sin necesidad de ser el simio con el garrote, ¿no? O eso es lo que yo pretendo que sería lo ideal. La verdad no soy tan optimista. Yo creo que va a haber guerras por los recursos en el espacio. Es una percepción personal. Siento que incluso guerras no solo a nivel países, naciones, sino también corporativos. Así me lo imagino yo, tipo Star Wars, hasta religiones tal vez. Halo. A ver, ahora me toca a mí. Bueno, yo quiero agradecer la participación en todo caso, del Demon de los juegos, porque eso es lo que, Mira, en todo caso, es nuestro radical del equipo. no, la verdad que, como les dije, yo he estado viendo sus programas y siempre les dejaba los saludos, pero es una opinión. Entonces, nosotros todos tenemos el derecho de opinar y esas opiniones, como lo dice él, son verdades o realidades desde su punto de vista, se tienen que respetar acorde a lo que es correcto para nosotros también, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar y agradecer es, uno, su forma sincera de decir las cosas, ¿no? Para que encuentres a alguien que te diga las cosas de forma sincera, es bien difícil, ¿no? Agradecer eso primero. Y lo segundo, resaltar que se está notando un pensamiento crítico, que es lo que nosotros debemos inculcar como profesores. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es algo que ya se sabe de hace mucho tiempo, ¿no? Lo hacían Sócrates y todos los sabios antiguos, pero es analizar, investigar, no solamente creer porque ya, sino que tener la capacidad suficiente de buscar la información que a mí, o sea, que a mí me llene, que a mí me nutre y que por lo menos a mí me hace, entre comillas, a ver, ¿qué hay beneficios del pensamiento crítico? Por lo menos tener pensamientos sólidos, o sea, ideas sólidas, bien fundamentadas, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Encontrar falencias o fallas en la información que se nos brinda. O sea, nos encuentra a determinar falsedades, ¿no? Cosa que los periodistas muchas veces hacen, buscan la información y determinan cuándo alguien está mintiendo o no, porque investigan. Entonces, el pensamiento crítico es muy importante, ¿no? Pero como ya lo mencionó el amigo Héctor, nosotros desde el inicio hemos mencionado de que la realidad es así, o sea, hemos aceptado esta realidad, pero hemos tomado dos opciones, ¿no? Una es dejarnos, ¿no? O sea, pensar de que ya el mundo está perdido y ya, y no hacer nada, o si no, tratar de buscar una forma. Sabemos que se va a limitar de alguna forma a contaminar o malograr algo, pero a través de esa inversión, hacer que ya no se contamine en otros lugares por la información que vamos a brindar o educar al futuro, ¿no? O incluso a nosotros mismos en el presente. Y yo, como les digo, o sea, simplemente el hecho de hacer un juego, en todo caso, estamos hablando de ecología, ¿no? De esto de que es salvemos al océano, ya me cambio como persona porque yo tengo que buscar la información. Entonces ya repercute. Entonces, si yo antes de que existan los juegos de mesa no conocía este tema, no conocía juegos de mesa, iba a ser un contaminante más. Pero todo tema, entre comillas, ¿no? Como quien dice, no todo en exceso es dañino, es cierto, pero también la información está ahí para el que la busca. Pero uno decide qué hacer con la información y cómo la vendes o cómo la muestras. Si tú quieres influir de forma positiva, tú la información se la vas a decir de una forma gradual para que tenga un impacto positivo. Pero si tú la información la vas a decir de una forma quizás no tan empática, lo único que vamos a tener es rechazo por más que tengamos la razón. Y lo que nosotros queremos, si no somos tan, entre comillas, egocéntricos, o si no somos tan egoístas, o si somos quizás un bien común, es que todos conozcan la información, ¿no? Como decía un amigo de juegos de mesa,
A mí me conviene que hablen de mi juego. A mí me conviene que lo divulguen, que lo conozcan. Me conviene que pase eso. No, no me están robando el juego, sino que yo quiero que se conozca mi juego. Entonces, es un tabú que hemos roto. Entonces, de la misma forma, si tenemos una información positiva, tenemos que encontrar también, tener la inteligencia suficiente para poder de forma empática transmitirla, porque nosotros queremos un bien común. Y como lo decíamos, como lo decía Saúl, todos estamos en el mismo, entre comillas, ¿no? En la misma nave. Si alguien va a dar una información de una forma quizás no tan empática, las otras personas, en vez de reaccionar de forma positiva, van a decir, yo no quiero saber de esto. No, no, no quiero saber de esto. Y estamos, en vez de solucionando el problema, empeorando. Pero aún así, es muy importante que haya personas que tengan pensamiento crítico. Y es muy importante que haya personas con sinceridad. Porque cuando tú encuentras personas con sinceridad, tú le das la información y lo hace. Tú ves efectos, cambios. Pero si es una persona no sincera, te va a decir, ah, sí, 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 muy bien. Llega a su casa, sigue botando basura, sigue todo lo demás. Pero justamente por eso es de que se necesita que haya empatía, que haya relación más con personas que tengan esa opinión. O sea, no porque piense diferente o porque te lo digo de una forma, uno también va a criticarlo, juzgarlo o prejuzgarlo. No. Tenemos que tener la capacidad suficiente de aceptar, escuchar, entender, informarnos y en base a eso reflexionar y tomar una acción, ¿no? Y eso quería, como les digo, agradecer esas dos cosas, ¿no? Que me da gusto ver gente con pensamiento crítico y también la sinceridad. Ok, si en algún momento te ofendí, Daimon, cuando me refería a radical, no me refiero a radical en el negativo, o sea, me refiero, tú te vas al extremo, no significando que estás equivocado, sino realmente no tienes ese tacto que a veces nos tiene mal acostumbrado Internet. Deberías de participar más y más temprano, neta, ese contrapunto siempre le da el saborcito acá, chido. Si no parece que estamos todos en sintonía, ¿no? Muy... El club de Toby, no, pues como... El punto es crear discordia, si no es aburrido. Claro, claro. No, pero ya fuera de cosas, y de tratar de generar un poquito de dinámica, quiero puntualizar algo que es bastante cierto. A las personas cuando se les dice un mensaje, muchas veces es, ah, muy bien, gracias, muy bonito, y lo desechan. Pasa en su vida, como dicen, entra por un oído, sale por el otro. Pero los juegos de video, de mesa, tienen un plus a la hora de llevar un mensaje, y es que hay una interacción. La persona, aunque no sea de una manera directamente consciente, se involucra con el mensaje porque está interactuando. Tienen en menor medida el cine y la literatura también eso, pero ahí está más cerca del adoctrinamiento que de la participación. Entonces lo que yo he visto es que cuando un videojuego lleva un mensaje, aunque no llegue a todos o no se quede con todos, sí hay ciertas personas que cambian su forma de ver el mundo. Y eso es algo muy importante y que la verdad no se debe de dejar. Sí, definitivamente. Mucha gente ahorita debió haber jugado Papers, Please, ¿no? O This War of Mine, para que entiendan el Valiant pelote de la guerra, y ¿no? otros De los juegos. Refugiados. Chicos, ¿qué ha pasado? Creo que... Ok, lo que tenemos en pantalla es una pequeña recomendación. Lo dijo tan bonito que... Hablando de eso, de los juegos, una pequeña recomendación. Si les interesa un juego con temática ecológica, este es muy interesante porque más allá de acciones directas, decirle a las personas tú toma el rol, este juego se encarga de mostrar el papel a nivel macroinstitucional, macroestructura, de cómo los gobiernos tienen responsabilidad y acción directa en este tema. Es un juego complejo, digo, no es así como para gente que va comenzando, digo, tampoco es un juego con mecánicas cooperativas y semicooperativas, por lo tanto, pues no es tan osco. Pueden, alguien que ya lo conozca, que vaya jugando con ustedes, los puede guiar si van empezando en esto de los juegos de mesa. Es un juego que vale mucho la pena para entender algunos conceptos de cómo se maneja a nivel geopolítica, a nivel diplomacia, este asunto. Digo, obviamente no deja de ser un juego, pero nos va enseñando cómo la economía es un factor ligado
a veces a favor, a veces en contra de la implementación de estos protocolos. No sé si ahí tengan ustedes alguna recomendación que quieran hacerle al público de algún juego que hable directa o indirectamente sobre ecología. Digo, esta es la mía. Igual buscamos ahí para mostrar algo relacionado. Ahí te puse por interno 2, a ver si los puedes abrir también. Ok, me lo mandaste a mi inbox, ¿verdad? Permíteme tantito. Acá está en el chat del... en el chat de... ok, entonces espérame tantito, no es que lo vea. Igual nos puedes ir contando, los dos son Kickstarters, por lo que estoy viendo. Sí, el primero es el que empieza referencia. Ok, a ese lo voy a poner aquí, permíteme tantito. Debe ser... Océano en crisis. Se está viendo en pantalla. Sí, bueno, tiene un video incluso, te habla de cómo tratar de proteger a los animales de la fauna marina, te habla un poco de reciclaje, te habla de situaciones, y involucra a niños porque es un juego también para niños, ¿no? Entonces, maneja todo este tipo de aspectos familiares, ¿no? Que es lo que, entre comillas, se busca por el diseño. Y el mensaje es obvio, ¿no? El equilibrio entre proteger el mar, ¿no? Esta idea de que se inculque el amor a la naturaleza y, bueno, por lo menos en esta parte, ¿no? De querer a los animales de la fauna marina. Entonces, ese era el que quería compartir. Es uno que vi, que me gustó mucho. El arte y las mecánicas también muy interesantes, la verdad. Ok, Héctor me está compartiendo la liga. Las podemos colocar, de hecho, podemos colocar estas ligas también en la información de los comentarios de los videos. Ok. No se puede. Yo como usuario no puedo. No, pero al finalizar la emisión las estaremos okay. compartiendo en la parte de los comentarios. ¿Se está viendo ya en pantalla, por favor? Sí, ahí están los juegos de la Game Jam climática. En particular, los 3 primeros son los más importantes. Climatic Quest, There's No Place Like Home y Zoo House. El juego ganador en aquel momento fue Zoo House. Es una propuesta bastante divertida. ¿Quieres que lo abramos? Perdón, no. Okay. Creo que le quitaron información porque estaba en desarrollo o algo. Zoo House es el que habla muy 360 de toda la problemática. Por eso fue uno de los, por eso creo que fue uno de los juegos ganadores. Climatic Quest es un juego que habla mucho de energías limpias, ¿no? De lo que platicamos. Y el que me parece más interesante, solamente que le faltó un poquito más de punch y de pulido para mi gusto, es There's No Place Like Home, que habla acerca de los desplazados climáticos, ¿no? Este fenómeno que nosotros, o sea, casi la gente no tiene presente, no lo tiene en el consciente colectivo, de la gente que se está moviendo de sus lugares porque el clima en donde viven ya es atroz, ya no les permite más vivir ahí y tienen que salir de sus países, ¿no? Es un tema bastante interesante. Diamond. Lo siento, yo solo juego cosas donde o se destruye la naturaleza o se conquista. No me llega nada. No sé, Civilization. La civilización que conserva sus recursos naturales prospera más a futuro. Ok. Ahí está. Okay. No, fuera de bromas, si destruyes tus recursos naturales al inicio de la partida, estás condenado, a depender de otros, a literalmente estar a expensas de que alguien quiera hacer comercio contigo, porque si no eres autosuficiente, literalmente estás acabado. Te van a hacer conquista, vas a estar al punto de literalmente regalar ciudades por un recurso. Farmville es demasiado rosa para ti. ¿Es ecológico? Es el cultivo de una granja, ¿no? No sé qué tanto de ecología hay. No creo que una granja sea ecológica. Mira, lo bueno es que no está el máster con nosotros, porque ya nos hubiera salido con el estado primitivo de comunismo. Saludos al buen máster. Saludos si nos está bien. Oigan,
Bueno, entonces vamos a poner la opinión polémica de la ecología. Hay un dicho que explica cómo funciona esto. Menos burros, más olotes. Ok. ¿Quieren ayudar a la ecología? Que haya menos burros y habrá más olotes. Ok, para quien nos está viendo y no sabe qué son los solotes, es debe tener su término técnico. El residuo que queda en medio de la mazorca De maíz. de maíz, no sé el término biológico, igual si alguien lo quiere comentar, adelante, es conocimiento. Una vez le quito los granos es lo que queda, ¿no? Esta superficie como si fuera una especie de hueso, bueno, no es un hueso, es... El centro de la mazorca de maíz que queda cuando lo desgranas. ¿No? Sí, Jesús, por ahí, tu micrófono está término. apagado. Sí, ese es el choclo, acá le decimos choclo, pero, o sea, el choclo es todo el fruto, ¿no? Pero el esqueleto es lo que ustedes están hablando. Es la Pues base es donde... difícil de definir qué es. La verdad es como un... No sé. Parece Es que un como el piloto. maíz es una cosa rara, o sea, evolucionó de un pedazo de una subfamilia del pasto. De hecho, es un pasto, es el pasto más grande en teoría, si no soy mal. Es una cosa rara. Es alienígena. Ok, nada más aprovecho para comentar, este es el episodio número 10 de esta iniciativa. Nos vamos a tomar 1 o 2 semanas para replantear, ver qué hicimos bien, qué vamos a cambiar. Entonces digamos que este es el final de la primera temporada. Esperamos nos acompañen en esta aventura para la segunda etapa. Y cualquier comentario, cualquier sugerencia, estamos también abiertos. Recuerden, si tienen un proyecto, una iniciativa que quieren compartir, nos pueden mandar un mensaje, ya sea a mí personalmente o a la página de Facebook de Conclave, Conclave Ludens, o en su defecto también incluso a Vitale Game Dev. Estarán las ligas en los comentarios. Si alguien más quiere aprovechar para hacer un anuncio dominical, ahora o nunca, Héctor, tienes un evento, ¿no? Creo. Sí, tenemos la Noctabunda la próxima semana, el próximo miércoles específicamente. Coincide con la pausa, qué bueno. Todavía tenemos espacios para que desarrolladoras o desarrolladores que quieran mostrar sus proyectos puedan hacerlo en la Noctabunda. El chiste de la Noctabunda o la idea de la Noctabunda es abrir espacios de difusión y de divulgación de sus juegos. Entonces aprovechen, todavía tenemos espacios y pues si quieren también entrar al servidor de Discord para echar coto, pues también ahí nos vemos. Será a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, hora del Centro de México. Y pues ahí nos vemos en el servidor de Discord. Sigan a Mermelada de Juegos y ahí encontrarán más información. Quizás, no sé si es el tema ecológico, pero había una compañera, Natalia Álamo, creo que era, que había hecho un juego de sismos, que también te informaba un poquito también había un encargado de ecología, ¿no? Que preservaba el ambiente, y eso se mostró en la cuarentena challenge, una de las primeras cuarentenas challenge. Creo que es hermano de uno de los de Will Life, ¿no? Su hermana, creo. Claro, era su hermana. Y había hecho un juego de esto, de acá, de los sismos, había buscado bastante información y cómo impactaba, creo, en la ecología. Sí, claro, si no mal recuerdo. No sé en qué quedó el juego, la verdad, pero sí estaba ahí. Incluso tenía su mapamundi. No tenías que voltear las cartas. Sí, eso quería mencionar, ¿no? Digo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos fuimos casi a 1 hora y media. Nos vemos en esta segunda temporada. Igual queda la invitación abierta en un futuro para volverte a tener, Jesús. Y mucha suerte con todos los proyectos que emprendas. Digo, creo escucharemos en un futuro de Revolución Lúdica. Claro, con gusto. Un gusto la compañía de todos, amigos. Vale. Héctor. Pues nada, agradecerles muchísimo y nos vemos en la segunda temporada. Hasta luego. Daimon. Buenas noches a todos y al invitado, por favor, sigue haciendo eso, porque en verdad sí es necesario. La gente tiene que conocer estas cosas que muchas veces pasan desapercibidas
ante el gran público. Y pues realmente necesitan saber de la ecología, no solamente por una nota, sino experimentarla, al menos la problemática. Vale. Así Pues tiene eso que... ha sido todo. Sí, adelante. Jesús, adelante, perdón. te decía que así tiene que ser. Sí. Vale, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias al público. Nos vemos próximamente. Mucha suerte y hasta luego.